Bueno, me pidieron una serie de programas sobre Nuestra Señora de Fátima. A ver si podemos llegar a los 3 programas. Son los programas que vamos a compartir en Radio Bolivariana, en el canal de radio de la Universidad Pontificia Bolivariana. A Jesús por María es el programa. Bueno, y el tema como no es fácil. El tema no es fácil y para el tema tengo reunidos, bueno, no sé, aquí tengo varios libros, varios textos, hay muchos comentarios, pero quiero dejarlo aquí grabado porque sirve para Instagram y después enviamos el audio para, para Radio Bolivariana. Son unos minuticos nomás muy cortos, entonces ya con esta introducción vamos a iniciar. Voy a hacer entonces lo que se llama el cabezote en radio. Un saludo muy especial para todos los que nos acompañan en este programa cotidiano A Jesús por María. El día de hoy la primera parte de nuestro podcast, nuestros programas sobre Nuestra Señora de Fátima. Estamos en el mes de mayo. Es un mes que ha sido considerado durante muchos siglos como el mes dedicado a Nuestra Señora, consagrado a Nuestra Señora. Tenemos diversas fiestas sobre Nuestra Señora en este mes de mayo, pero durante el mes de mayo ocurrió en el año 1917 un acontecimiento grandioso, con horizontes grandiosos y con una presencia, con una estabilidad en el tiempo impresionante. Quiere decir que para hoy en día, después de más de un siglo de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima, sigue vigente este acontecimiento maravilloso. Porque Nuestra Señora en Fátima se aparece a los 3 niños, Lucía, Jacinta y Francisco. Pero el mensaje no va en primera persona o en primera intención solo para ellos. Ellos son los videntes de Fátima que van a dar a conocer al mundo los acontecimientos que se narran, las profecías y las promesas de Nuestra Señora en Fátima, en este mensaje. Las apariciones de Fátima o el mensaje de Fátima va desde el 13 de mayo de 1917 hasta el mes de octubre, 13 de octubre, que es la última gran aparición de Nuestra Señora. Sin embargo, se dan una serie de acontecimientos también en el año precedente, quiere decir en 1916. Y sobre eso tengo algunas cositas a contar. Antes quisiera dar un esbozo sobre los autores que voy a consultar, porque si bien yo no estuve presente, siempre en mi formación teológica el mensaje de Fátima fue fundamental. Y de primera mano del gran pensador católico y gran apóstol de Fátima, oye, esto es muy importante, gran apóstol de Fátima durante el siglo XX, fallecido el 3 de octubre de 1995, el profesor Dr. Plinio Correa de Oliveira, uno de los grandes personajes del catolicismo en Occidente durante el siglo XX, repito, y gran apóstol de Fátima, porque él inclusive tuvo la oportunidad de encontrarse con el padre de la hermana Lucía. Bueno, él va a ser una de las fuentes que vamos a trabajar aquí en nuestros programas. Otro, su discípulo dilecto, Monseñor Juan Cladías, también fallecido hace muy poco, en noviembre del año 2024. Y está Thomas Walsh, hay algunos comentarios del padre John Marchi, tengo por acá, les voy a ir contando, son muchos textos lindísimos. Vamos, para que esta introducción quede, es el primer audio, pero es el primer audio introductorio, entonces es importante tener todo el contexto. Vamos entonces con este. Aquí tengo uno, hay una versión en inglés, muy bueno por cierto, y este texto es una recopilación también hecho es una primera publicación
con notas de 1929, o sea, muy reciente a las apariciones. Esto es otro detalle también importante, es que Nuestra Señora aparece en 1917, pero Nuestra Señora también tiene una serie de manifestaciones sobrenaturales a la hermana Lucía y a Jacinta. Jacinta, que muere en Lisboa. Es más, ahora vamos a tener la bendición de visitar este lugar. En octubre de este año vamos a ir en peregrinación a visitar ese lugar donde Nuestra Señora se aparecía a la vidente Jacinta, la menor de los pastorcitos, y le reveló también una serie de mensajes muy especiales que, digo, mantienen la vigencia hasta hoy en día. Entonces, este otro texto, que es de Julio Alvear Telles, se publicó con motivo de los 100 años de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima. También un libro muy especial. También el documento, este es muy importante porque es el documento para la doctrina de la fe, que está firmado por el entonces cardenal Ratzinger durante el pontificado de San Juan Pablo II. Esto es en el mes de junio del año 2000. Y es todo el documento que nos habla sobre el mensaje de Fátima, que tiene inclusive, fueron tan precisos en el Vaticano, que colocaron algunas fotos o algunas impresiones de escáner de lo que eran los escritos de la hermana Lucía, porque lo que se conoce mayoritariamente del mensaje de Fátima viene de la pluma de Lucía, que escribió cartas innúmeras a diferentes sacerdotes, al Vaticano, al Papa. Bueno, y este documento dice a las tantas, este documento como introducción, porque vamos a ir con el ángel en este primer lugar. Sor Lucía estaba lúcida y serena. ¿Qué está contando aquí? Este es el documento del 26 de junio del año 2000. Dice, lo titula este documento del Vaticano como Coloquio con Sor María Lucía de Jesús del Inmaculado Corazón. La cita de Sor Lucía con su excelencia Monseñor Tarcisio Bertoni, en su momento secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que había sido encargado por el Papa, y se encontró también entonces con el cardenal y con Monseñor Serafín de Sousa Ferreira y Silva, obispo de Leiria, Fátima, que también vamos a visitar ahora en octubre. Tuvo lugar el pasado 27 de abril en el Carmelo de Santa Teresa de Coimbra. Yo tuve la gracia de visitar ese monasterio. Ahí me regalaron unas reliquias de los pastorcitos. El obispo entonces de Leiria, Fátima, el lugar de las apariciones, y el secretario para la Congregación de la Doctrina de la Fe, Monseñor Tarcisio Bertoni, se encuentran ese mismo año 2000, antes de que salga el documento, se encuentran con la hermana Sor María Lucía de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Narra entonces el texto oficial del Vaticano. Sor Lucía estaba lúcida y serena, estaba muy contenta del viaje del Papa a Fátima para la beatificación que ella tanto esperaba de Francisco y Jacinta. Imaginen la alegría de ella, Lucía, participar de la beatificación de sus primitos, Jacinta y Francisco. Bueno. El obispo de Leiria leyó la carta autógrafa del Santo Padre que explicaba los motivos de la visita. Lucía se sintió honrada y releyó personalmente, teniéndola en sus propias manos. Dijo estar dispuesta a responder francamente a todas las preguntas. Entonces, es una citación directa del Papa para responder sobre Fátima y el mensaje. Llegados a este punto, el cardenal Tarcisio Bertoni le presentó dos sobres, uno externo y otro dentro, con la carta que contenía la tercera parte del secreto de Fátima. Oye, porque no son 3 secretos, es un secreto dividido en 3 partes. Eso es muy importante tenerlo en el contexto. Entonces le entrega lo que contenía dentro, la tercera parte del secreto de Fátima, y ella dijo inmediatamente, tocándolo con los dedos: es mi carta, porque ella misma había escrito al Papa en su momento contando esa tercera parte del secreto de Fátima. Y después Lucía abre el sobre y dice: es mi letra. O sea, confirmación de que el texto es escrito por ella. Obviamente el contenido es el que Nuestra Señora le reveló. Con la ayuda del obispo de Leiria, Fátima, se leyó e interpretó el texto original, que está en portugués, obviamente la lengua nativa de
de Lucía. Sor Lucía estaba de acuerdo con la interpretación según la cual la tercera parte del secreto consiste en una visión profética comparable a la de la historia sagrada. Eso es otra cosa muy interesante. El mensaje de Fátima es continuidad de la Sagrada Escritura. ¿A qué me refiero con esto? Con la Sagrada Escritura se cierra la revelación oficial y pública de la Iglesia. Sí. Digo continuidad porque si no tuviera algún tipo de continuidad, el mensaje profético de Fátima no fuera oficial dentro de las revelaciones privadas. Quiere decir que la revelación pública es el Evangelio. Listo, tengo que creer en el Evangelio. Estoy obligado por el hecho de ser bautizado. Si no, estoy fuera de la iglesia. Ahora, el mensaje de Fátima, aunque tenga una continuidad con el mensaje del Evangelio, porque si no, no sería aprobado, es una revelación privada. O sea que yo bien puedo o no creer en el mensaje de Fátima. Digamos que no se juega mi salvación ni mi comunión con la iglesia en función del mensaje de Fátima. Es en función del mensaje del Evangelio. ¿Está bien? Pero es importante esta visión profética. Miren, la tercera parte del secreto consiste en una visión profética comparable a la de la historia sagrada. Lucía, esta es Lucía, ¿no? Lucía reiteró su convicción de que la visión de Fátima se refiere sobre todo a la lucha del comunismo ateo contra la iglesia y los cristianos, y describe el inmenso sufrimiento de las víctimas de la fe en el siglo XX. Esto es importantísimo. Aquí cuando se habla de comunismo no se habla solamente de una corriente política, se habla de una manera de concebir la vida, o sea, una cosmovisión. Por eso un católico no puede tener ideas comunistas, porque el comunismo profesa un estilo de vida totalmente contrario y una manera de pensar totalmente contraria a lo que la Iglesia enseña. Esto es importantísimo, fundamental. Ahora bien, si el comunismo dicen algunos que se acabó con la caída del muro, Rusia, etcétera, tal. Nuestra Señora fue clara en Fátima: Rusia esparcirá sus errores por el mundo. Entonces no es un partido político, pensemos en una filosofía, en un estilo, en una manera, en una visión del mundo donde Dios no tiene cabida, donde no tiene cabida la familia, donde no tiene cabida la moral, donde no tiene cabida la propiedad privada, donde no tiene cabida, etc. Todo lo que la Iglesia y la civilización cristiana ha venido construyendo a partir del mensaje del Evangelio no tiene cabida en esa concepción del comunismo. Por eso es tan importante aquí saber qué es el comunismo. Si no, nos vamos a quedar con la idea de que no, pues en tal o cual país acabaron con el comunismo, ya el mensaje de Fátima perdió vigencia. Y no es así. ¿Está bien? Muy importante eso entonces. Continúa. A la pregunta, oído, ¿el personaje principal de la visión es el Papa? Sor Lucía respondió de inmediato que sí. Y recuerda que los tres pastorcitos estaban muy apenados por el sufrimiento del Papa. Y Jacinta repetía: coitadinho do Santo Padre, tengo mucha pena dos pecadores. Pobrecito el Santo Padre, me da mucha pena de los pecadores. Sor Lucía continúa diciendo: nosotros no sabíamos el nombre del Papa. La señora no nos ha dicho el nombre del Papa, no sabemos si era Benedicto XV, Pío XII, Pablo VI, Juan Pablo II, pero era el Papa que sufría y nos hacía sufrir también a nosotros. Porque en parte de ese tercer secreto aparece un obispo vestido de blanco, que de hecho los obispos en tierras cálidas se visten de blanco, pero este obispo vestido de blanco es interpretado como el Santo Padre. Bueno, esto fue un paréntesis. ¿En qué sentido? En que quería ya dar una degustación de lo que es el mensaje profético de Fátima, cómo mantiene su vigencia, pero quiero empezar por el preámbulo. El preámbulo de las apariciones de Fátima son las apariciones del ángel. Y para que comprendamos un poco el contexto de las apariciones del ángel, me voy a lo que el padre John Marchi nos cuenta sobre la aparición del ángel y cómo Nuestra Señora, el propio Dios, para un gran mensaje y un gran acontecimiento, manda como preparación la aparición de un ángel. Dice el padre Marchi: Fátima es una aldea ubicada en el centro de Portugal, unos 100 kilómetros al norte de Lisboa. Consta de numerosas pequeñas aldehuelas escondidas en la elevación conocida como la Sierra de Aire. Hay una aldehuela, una aldeita llamada Aljustrel. Es aquí, y más precisamente en los pastizales circundantes,
que nuestra historia de la aparición del ángel toma lugar. Estuve también ahí y les digo, es un lugar impresionante. Me atrevo a decir, oído, que este lugar es más bendecido que el propio santuario, el lugar donde se apareció el ángel. En un día de 1915, 4 niñas estaban jugando en los campos. Lucía de Jesús dos Santos, que tenía entonces 8 años, estaba entre ellas. Cuando el sol les indicó que había alcanzado el mediodía, se sentaron para comer su almuerzo y una vez terminado empezaron el rosario como era su costumbre, a pesar de su edad muy jovencita. El padre Marchi se entrevistó con Lucía, importante para tener en cuenta la fuerza de este relato. Durante el rezo del rosario todas se dieron cuenta de la aparición de una nube en forma humana flotando encima del follaje del valle. Estamos hablando de 1915. Como una nube, esto lo va a decir Lucía, como una nube más blanca que la nieve, algo transparente y en forma humana, relató Lucía. Las niñitas se sorprendieron y quedaron llenas de admiración. No podrían comprenderlo, se asombraron más aún cuando la extraña figura les apareció 2 veces más. No se les dio apenas una visita pasajera, y por eso una expresión inexplicable quedó en sus mentes. Aunque la impresión les permaneció mucho tiempo después, disminuyó con el pasar del tiempo. Entonces aquí no fue propiamente una manifestación evidente del ángel. Pasó un año. Lucía, como de costumbre, estaba afuera en los campos con las ovejas, a eso se dedicaban 3 pastorcitos. Esta vez sus primitos Jacinta y Francisco, entonces ahora no eran 4 en 1915, sino en 1916 los 3 pastorcitos. Jacinta y Francisco le acompañaron, siendo ahora también pastorcitos y compañeros de juego. Fuimos con nuestras ovejitas a una propiedad de mis padres que está al fondo de Ucabezo, la Losa de Ucabezo se llama el lugar. Lucía recuerda, dándonos de memoria los detalles, dice ella, se llama la Casa Belia. De media mañana comenzó a caer una lluvia muy menuda. Subimos a la vertiente del monte, seguidos de nuestras ovejitas en busca de algún peñasco que nos sirviera de abrigo. Entonces fue cuando entramos por primera vez en la gruta bendita. Oído. Está en medio del olivar que pertenece a mi padrino Anastasio y se puede ver desde allí la aldea donde nací, la casa de mis padres, los lugares de la Casa Belia, etc. Pasamos el día en la gruta. Este lugar lo puede visitar hoy en día uno en Fátima. Es lindísimo. Lucía continuó. A pesar de haber cesado de llover y haberse descubierto el sol lindo y claro, despachamos nuestra comida y rezamos el rosario. Terminado el rezo comenzamos a jugar a las piedritas. Inocentes. Hacía algunos momentos que jugábamos y un viento fuerte sacude los árboles y nos obliga a levantar la vista para ver lo que pasaba, pues el día estaba sereno. He aquí que comenzamos a ver a alguna distancia sobre los árboles que se extendían en dirección al oriente una luz más blanca que la nieve, con la figura de un joven transparente más brillante que un cristal herido por los rayos del sol. Cierra comillas. Lucía intentó describir cada detalle de su aparición. Dice, a medida que se acercaba íbamos distinguiéndole las facciones y estábamos sorprendidos y medio absortos y no decíamos una palabra. Al llegar junto a nosotros dijo, no temáis, soy el ángel de la paz, orad conmigo. Y aquí comienza el primer encuentro con lo sobrenatural que les abre las puertas para Fátima. No te puedes perder el siguiente encuentro que tenemos con el mensaje de Fátima y la aparición del ángel. Todo un gran acontecimiento que hasta hoy permanece vigente. Que Dios te bendiga.